Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal AES Side. En esta ocasión os traigo un mazo de Ciro Marchetti, el Retrospective Tarot, y además tenemos dos sorpresas. ¿Ya veis? Mirad qué caja más bonita tiene. Mirad. Qué elegante, en tonos grises, colores perla y por supuesto colores súper fuertes y súper con vida, como nos tiene acostumbrados Ciro Marchetti. En esta ocasión lo que tenemos es una caja imantada, mirad qué bonita. ¿La veis? Con todo el lujo de detalles. Y tenemos una sorpresa. Vamos allá. Este tarot es un tarot de colección y el Retrospective Tarot lo que tiene es que es una recopilación de tarots que ha hecho él y X cartas que ha elegido y ha hecho como un combo. Ha seleccionado de diferentes mazos cartas y ha hecho un tarot diferente, pero con su estilo. Como veis, el canto entero es plateado, mirad qué bonito. La parte trasera es preciosa, mirad qué bonita es. Son dos arlequines. Y vamos a ver qué tenemos aquí. La calidad de la tarjeta es suprema, es muy buena calidad. Y esto que tengo en mis manos es una carta firmada por el propio Ciro Marchetti. No os puedo explicar porque me he metido en su página, he intentado buscar a ver cuántos mazos había de la edición limitada con una carta firmada por él y no lo he encontrado. Es un tarot traído de Estados Unidos. Así que aquí tengo mi carta firmada, que estoy como loca, parezco una niña con zapatos nuevos, porque además, bueno, ya os digo, no encuentro ningún otro mazo con una carta firmada. Ya veremos a ver si a lo largo de los días aparece otro mazo así. Y aquí tenemos las cartas. Os voy a explicar y os voy a hacer una breve comparación. Este tarot, además de tener una calidad suprema, como os he dicho, es maravilloso. Mirad la carta del loco, qué bonita es, qué colores tiene, qué elegancia. Es que si le das la vuelta, parece que tiene como dos, porque todas la parte trasera todas son idénticas, pero podría ser perfectamente una carta con simbología del tarot. Aquí tenemos al loco. Antes de seguir os voy a explicar una cosita. Aquí tengo otro tarot, el Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Como veis, bueno, la calidad de la caja no tiene nada que ver con la que os he mostrado y tengo aquí reservadas unas cartas. Os las voy a mostrar y luego ya vemos el tarot, ¿vale? La papisa, el carro, la fuerza, la templanza, el diablo, el as de oros, por ejemplo, y el 10 de oros. Tampoco he sacado muchas más, no me he entretenido mucho. Como veis, la calidad de la tarjeta no tiene nada que ver con el tarot que os voy a mostrar ahora. Esta es mucho más sencilla. Sí es cierto que tiene mucho colorido y a lo que nos tiene acostumbrado Ciro Marchetti, que es un tarot, como ya os expliqué en su review, muy bonito y con mucha fuerza, pero claro, no tiene nada que ver uno con otro, ni en la calidad ni en nada. Pero bueno, os he sacado estas cartas para que veáis ahora en las que os voy a mostrar que las hay iguales, por lo menos en el dibujo, aunque no fuese en la calidad. Bueno, y ahora sí que voy a seguir. Aquí tenemos al mago. Mirad qué bonito, sobre su mesa, con sus elementos, con los dados en el aire. Aquí tenemos a la suma sacerdotisa.
que es igual que la que os he mostrado. Aquí tenemos a la emperatriz. Mirad qué carta más bonita, embarazada, con cisnes, me parece que son belugas. Aquí tenemos al emperador, a Julio César, con todos los astros. Aquí tenemos al ermitaño, Gandhi. La verdad que tiene un colorido espectacular. Aquí tenemos todos los símbolos. Tenemos el símbolo del Reiki, la luna, la estrella de David, el tetragramatón, el yin y el yang. Aquí tenemos la carta de los enamorados. Mirad qué bonita es. El carro con las esfinges egipcias. La carta de la fuerza con ese león majestuoso y la chica que lo lleva. La carta del ermitaño. La rueda de la fortuna. Tiene un tacto y un tacto súper dulce. Y luego, como veis, la impresión está en brillo. La carta de la justicia con el yin y el yang en medio. Mirad qué bonita. La carta del colgado. La carta de la muerte, Ciriano de Bergerac. Os he de confesar que la primera vez que vi este tarot me enamoré de él. Me enamoré de él por sus colores, me enamoré de él por las formas de las figuras en las cartas. Me enamoré, dije, qué bonito es, yo le quiero. Aquí tenéis la carta del diablo, que es hasta bonito. La carta de la torre. ¿Y cuál es mi sorpresa? Mirar la carta de la estrella, qué bonita es. Es preciosa, preciosa, preciosa. ¿Cuál es mi sorpresa? Que ya le tengo, que ya está en mis manos. La carta de la luna. Está llena de detalles, pero llena de detalles. Yo ahora mismo no me puedo detener a explicaros cada detalle, pero os prometo que pienso dedicarle todo el tiempo que haga falta en centrarme en ellos. Mirad qué bonita. La carta del juicio. Es un tarot con una fuerza increíble. Mirad qué bonita la carta del mundo, qué bonita. Mirad el ángel con la carita de niño, el águila, el león y el toro. Y el as de oros, como ya os he comentado, que es igual que el gold. A ver, ¿qué le voy a coger? El 2 de oros. Mirad qué bonito. El 3 de oros. Es un tarot que a mí me transmite mucho, mucho. 5 de oros, el 6 de oros. Mirad qué riqueza tiene en colores, en expresiones, en todo. El 7 de oros. Es un tarot con el que yo sí trabajaría, ¿eh? El 8 de oros. Porque me transmite un montón de vida, me transmite un montón de sensaciones. Parece que está vivo. Y los colores tienen, aunque tienen templanza, tienen fuerza. Mirad qué bonita. La sota de oros. Qué dulzura tiene. El caballo de oros. La reina de oros. Y el rey de oros. Mirad qué bonito el as de espadas. Mirad qué bonito. Bueno, es que me chifla. El 2 de espadas. El 3 de espadas. Mirad qué carta más bonita.
Mirad. El 4 de espadas, el 5 de espadas, el 6, y además a lo que nos tiene acostumbrado Ciro Marchetti, a cada palo, ya sean las espadas, los oros, los bastos, las copas, le da un color representativo. En este caso es el azul. El 8 de espadas, el 9 de espadas, el 10 de espadas, mirad la sota de espadas. Bueno, no os olvidéis que esta review es en la que tenéis que dejar el comentario del vídeo que subí en el Face y en el Instagram de qué es lo que queréis que haga. No os olvidéis. Mirad el as de copas, qué bonito. Mirad qué diseño. Precioso, no me digáis que no es bonito. El 2 de copas. Preciosa, mirad. En cada copa hay un hombre en una y una mujer en otra. La unión de dos almas. El 3 de copas. El 4 de copas. El 5. El 6. El 7. El 8. El 9. El 10. La sota. El caballo, la reina de copas, majestuosa, y el rey de copas. Y aquí tenemos los bastos. Mirad qué bonito. El 2 de bastos, el 3, el 4, el 5, el 6. Mirad qué carta más bonita. El 7, el 8. ¿Veis aquí que hay como un centauro? Es que ya os digo que es, pues eso, para dedicarle mucho tiempo y zambullirse en él y disfrutarle. La sota de bastos, el caballo de bastos. Como veis, las cartas de los caballos son máscaras. No sé si os habéis fijado. No sale el caballero subido en un caballo, no, son máscaras. La reina de bastos y el rey de bastos. Mirad qué bonita. Pues aquí tenemos el tarot retrospective. Yo estoy como loca, estoy súper contenta porque, bueno, ya os he dicho que tenía muchas ganas de tenerle y, bueno, pues además tengo la carta firmada por él, lo cual me parece un regalo maravilloso y estoy como una niña con zapatos nuevos. Vamos a meterle a su caja a ver si quiere entrar. Ya sabéis que hay tarots que no quieren entrar, que se quieren quedar fuera. Eso es que tienen muchas cosas que contar. A ver. Vamos a ver. Vamos a meterte aquí en tu cuna. Y como os he comentado antes, el que quiera participar en el concurso, ya sabéis que bueno, el regalo es una lectura de 15 minutos, ya sea por videollamada o por teléfono conmigo. Tenéis que dejar aquí un comentario en esta review y decirme si queréis el taller de minerales y piedras sagradas o el de arcanos mayores. No os olvidéis de darle al like si os ha gustado, de suscribiros en el canal y hasta aquí ha llegado la review de hoy. Pues nada, no os olvidéis de ponerle color a vuestra vida, como hace Ciro Marchetti en sus mazos, y de ser felices aquí y ahora. ¡Hasta pronto!